Vamos a ver. El 27 de febrero, el comentarista Darío Celis, el mismo que en enero de 2023 aseguró falsamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padecía cáncer terminal, publicó en su cuenta de Twitter que Elon Musk no aceptó que le condicionen ubicaciones de su planta de autos eléctricos en México y se llevaría su inversión a Austin, Texas. La publicación de Darío Celis se convirtió en la fuente de una noticia falsa que fue replicada por otros comentaristas, políticos, influencers y usuarios de Twitter, como Felipe Calderón, quien al compartir la mentira culpó al presidente López Obrador de ser la causa de la pérdida de miles de empleos. Chumel Torres dio como cierta la noticia falsa esparcida por Celis y aseguró que la necedad y la ineptitud cuestan, culpando al presidente López Obrador de la pérdida de la inversión de Tesla. Otros políticos que repitieron la mentira de Celis fueron Gabriel Cuadri y Lili Telles. El diputado federal del Partido Acción Nacional repitió la noticia falsa y aseguró que el presidente López Obrador logró joder a México. Por su parte, la senadora Telles lanzó comentarios clasistas al asegurar que antes de recibir inversión extranjera, el sureste de México debe ponerse a trabajar. Esta noticia falsa generó un sentimiento de rechazo entre los usuarios de Twitter, quienes se sumaron a las acusaciones en contra del presidente López Obrador y señalaron que fue un capricho o berrinche el ahuyentar la inversión de Tesla. Infodemia. A los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia para que cumplan la obligación de defender la Constitución y la democracia del atropello contenido en el Plan B de la reforma electoral, la esencia de la protesta. Pese a insultos y amenazas del Poder Ejecutivo, del populismo delirante, megalómano y depredador, el Poder Judicial está obligado a dar la madre de todas las batallas legales para evitar el robo de nuestro voto y evitar que el autócrata de Palacio imponga su soberana voluntad. Cientos de miles de personas salieron a defender algo muy sencillo: que se respete el voto, que el gobierno no controle las elecciones ni le arrebate a México la democracia. El INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Fueron decenas de miles, el presidente dijo que más de 100,000, o sea que tienen que haber sido muchísimas más, que se movilizaron en defensa del INE y contra su reforma electoral. López Obrador obviamente descalificó la movilización y a sus asistentes. Dijo que fue organizada por el bloque conservador con el fin de seguir robando. Que le hubiera preguntado a la gente ayer, se hubiera asomado de la valla. Sí se escuchó también el Wellum, sí fue porra pareja para ambos. Eso sí, creo que más intensidad para la máxima casa de estudios, porque sí, es la universidad que en estos momentos pues también dicen corre peligro su autonomía. Esta última declaración, queremos hacer énfasis por la declaración que también dio José Narro, revolviendo todo, diciendo que se ponía en riesgo la autonomía de la UNAM. No sabemos a qué se refiere, pero también es una mentira. Por último, les compartimos... Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, ya está. Deberían hacer un fondo ahí. Reconociendo que les pagan por eso. Y otra cosa que quiero mencionar, no sé si te llegó un mensaje, una entrevista de redes sociales que vi ayer, de una entrevista que le hacen a Claudio X González. Claudio X González, para que no se olvide, es el hijo de Claudio X González, que siempre fue y sigue teniendo mucha influencia en la cúpula del sector empresarial,
una especie de Fidel Velázquez, digamos que don Fidel, que en paz descanse, en el sector obrero, y Claudio X González, papá, en el sector empresarial. Ahora, le hereda eso al hijo, y él es uno de los dirigentes de todo este movimiento en contra de nosotros. Es uno de los dirigentes del bloque conservador. Pero para que tengamos información y dimensionemos cómo piensan nuestros opositores, porque es hasta un timbre de orgullo para nosotros, en mi caso, pues, enfrentar a esta gente con esa mentalidad retrógrada, autoritaria, facha, que también son los que están financiando el movimiento y tienen el apoyo de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros, de el Wall Street Journal y el New York Times, el Washington Post y el Financial Times. Pero fíjense cómo pensaba hace unos años, en el sexenio anterior, cuando los maestros se manifestaban en contra de la llamada reforma educativa, porque él fue uno de los principales opositores a la educación pública, los opositores a el magisterio, los que querían la privatización de la educación de este señor. Pero alguien ayer sacó, porque eso es lo extraordinario, ¿no? Como decía el señor sabiamente, las redes sociales, benditas redes sociales. Y además ahí va quedando un registro, un archivo, y ahí muy claramente va uno viendo cómo van mudando de posturas. Ojalá y se vea bien, porque luego no me reclaman que no vieron bien y que pero es lo que saca uno de las redes y es espontáneo. A ver. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin más de 900,000 niños en Oaxaca sin clases. Hay que descontarles el día. ¿Faltan 3 días? Pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho, aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Y en mi opinión, esa es la fórmula que se tiene que seguir. ¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca? No. Con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso, los demás van a entender en la señal, pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y por otro lado despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta. A ver, pero pongan el texto. No ocultar nada. Siempre hablar con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el escudo para enfrentar
todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Son muy, muy, muy perversos, de malas entrañas, malos de Malolandia. Pero afortunadamente, pues, lo que decía el señor, ya hay mucha politización en México. Ya está dando frutos la revolución de las conciencias. En eso es en lo que más hemos avanzado en el país, en la creación de conciencia. Dicen, polariza el presidente. No, se politiza, se informa, se orienta, se concientiza. Se predica con la verdad. Y entonces, eso es veneno puro para el conservadurismo.